Engañé a mi esposo con mi jefe y ni siquiera lo disfrute. Mi esposo se enteró y me pidió el divorcio. Me llamo Andrea y hasta hace poco tiempo creía llevar una vida relativamente estable. Estuve casada con Jorge por casi 10 años. Cuando nos conocimos, yo tenía 25 y él 27. Él siempre se mostró como un hombre atento y cariñoso. En aquel entonces, me enamoró su sencillez y la pasión que ponía en todo lo que hacía. Jamás imaginé que íbamos a llegar al punto de desarmarnos por completo, pero ahora que lo pienso, supongo que ninguna pareja se casa pensando en que habrá un final. La vida, sin embargo, nos reserva giros que pocas veces anticipamos. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron muy buenos. Jorge trabajaba en el área de sistemas de una compañía tecnológica, y yo logré entrar, gracias a un par de contactos universitarios, en el departamento contable de una empresa de bienes de consumo. Nuestros horarios no eran perfectos, pero hacíamos el esfuerzo de comer juntos cuando podíamos, o cenar en casa compartiendo algo que cocinábamos entre los dos. En aquel tiempo reinaba una complicidad natural. Él me contaba sus planes de desarrollar proyectos a futuro, yo le compartía mis ideas sobre ascender en mi trabajo. Teníamos sueños de viajar, de comprar una casa un poco más amplia. Todo pintaba bien. Con el tiempo nos fuimos adaptando a la rutina propia de la vida adulta. Lo que antes resultaba una novedad o un motivo de emoción, salir a algún restaurante exótico, planear un viaje relámpago un fin de semana, empezó a convertirse en algo cada vez más ocasional, porque llegábamos cansados del trabajo o porque el presupuesto no alcanzaba para grandes lujos. Aún así, nuestras discusiones nunca pasaban de pequeños roces cotidianos. Él, por ejemplo, tenía la costumbre de dejar ropa tirada en un rincón, mientras que a mí me molestaba ver la casa desordenada. Cosas mundanas, nada fuera de lo normal. En verdad, siempre lo consideré un hombre bueno y, sobre todo, respetuoso. En lo íntimo, al principio todo era fuego. Podíamos pasar largas horas abrazados, riendo y conectando de forma muy cercana. Nos conocíamos tan bien que la comunicación en la cama fluía casi sin palabras. Era como si con una sola mirada, supiéramos lo que el otro deseaba. Sin embargo, con el transcurso de los años, yo empecé a sentir que esa chispa se iba apagando, que la rutina de cumplir con los horarios, de mantener la casa y de tener responsabilidades, pesaba más que las ganas de innovar o de experimentar algo distinto. Jorge seguía siendo un hombre que se esforzaba por complacerme, no niego eso, pero algo en mí dejó de vibrar como antes. En un principio me culpé a mí misma, quizá era mi estrés laboral, o mis cambios de humor. Empecé a notar que llegaba con pocas ganas de disfrutar el momento. Jorge no se quejaba abiertamente, pero sí lo veía preocupado por la frialdad que a veces sentía en mí. Me costaba confesarle que me parecía que ya no existía la misma pasión. En vez de eso, le decía que todo estaba bien, que era una racha. Pensaba por dentro que de seguro el tiempo lo resolvería. Entonces, en una de esas tardes libres, me reuní con mi grupo de amigas de la universidad. Suele pasar que con la rutina y las ocupaciones, no las veía tan seguido, pero tratábamos de concertar un café al menos una vez al mes para ponernos al día. Ese día, curiosamente, salió el tema de la vida matrimonial y los altibajos de la intimidad. Les conté con un poco de vergüenza que sentía una especie de monotonía, algo de desgano en la cama, aunque Jorge siguiera siendo un hombre dedicado. Ellas me miraron con complicidad, y una en concreto, Cintia, dijo algo que me dejó desconcertada: ¿por qué no buscas algo fuera? Un amante, una aventura que te despabile. A veces es lo que necesitas para reencontrarte a ti misma. Otras de mis amigas asintieron, y yo me quedé callada, asombrada de que lo vieran como un consejo natural. Al principio, reaccioné como si me hubieran ofendido. Les dije que jamás engañaría a mi marido, que no era algo que pudiera soportar moralmente. Ellas me respondieron que a veces, para no dañar el matrimonio, conviene romper la rutina de esa manera. Argumentaban que no se trataba de dejarlo ni de amarlo menos, sino de revivir la pasión, que yo sentía que me faltaba. Me fui a casa con la idea dando vueltas, pero totalmente reacia. Incluso me sentí culpable por considerar siquiera esa opción. Las semanas pasaron. Hice el esfuerzo de tener más iniciativa con Jorge, de proponerle algún plan distinto, pero la rutina seguía arrastrándome. A él lo notaba cansado, con la mente puesta en sus proyectos y sus horas extras. Había días en que ni siquiera mencionábamos la intimidad, ambos terminábamos agotados, él se quedaba dormido viendo noticias, y yo terminaba con un libro en la mano que a veces ni leía. Poco a poco, en lugar de sentir la armonía de antes, me invadía un sentimiento de hastío. Me daba rabia, no con él, sino con mi propio cuerpo o mi mente, por no encontrar la chispa que tanto anhelaba. En la oficina, mientras tanto, un cambio relevante sucedió, hubo un reordenamiento de cargos, y mi jefe de hacía varios años se jubiló. En su lugar, designaron a un nuevo director de área, Julián, un hombre unos cuantos años mayor que yo, pero con una energía que se percibía a distancia.
La primera vez que lo vi me impactó su presencia, era atractivo, de rasgos marcados, porte elegante. Sabía expresarse con seguridad en las reuniones y poseía un dominio total de la dinámica del negocio. Una tarde me llamó a su despacho para hablar de ciertos informes y planes. Salí de allí con la sensación de haber estado bajo una lupa, me preguntaba con todo detalle sobre mis funciones, mis logros pasados, lo que ambicionaba a futuro. Me sentí extrañamente nerviosa, como si quisiera lucir perfecta ante él. Con los días advertí que Julián solía hacer comentarios agradables sobre mi trabajo, y a veces se acercaba a mi cubículo, apoyando una mano en el borde, preguntándome por mi fin de semana o soltando algún halago casual. «Hoy vienes muy elegante», o «esa blusa te queda bastante bien». Me hacía sonrojar y al mismo tiempo, despertaba en mí un cosquilleo que no experimentaba desde hacía mucho. Me di cuenta de que, de forma inconsciente, empecé a arreglarme un poco más para ir a la oficina. Escogía con cuidado la ropa, me maquillaba con más esmero. Aunque no lo admitía, me gustaba esa sensación de sentirme deseada. Llegó un punto en que se me vino a la mente el consejo que me habían dado mis amigas, esa idea de buscar algo distinto, aunque fuera un desliz, para sacudirme la rutina. Me sentía bochornada, pero la imagen de Julián se imponía en mis pensamientos. Él me hacía sentir viva, nerviosa, deseosa de que terminara el día solo para ver qué comentario haría, o si me invitaría a tomar un café fuera del horario laboral. Fue entonces cuando me di cuenta de que, en efecto, estaba considerando la posibilidad de serle infiel a Jorge. Y eso me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Una noche Jorge estaba viendo un documental en la sala y yo, en silencio, me pregunté si de verdad podía hacerle semejante traición a un hombre que no me había hecho nada malo, que seguía preocupándose por mí. Pero el deseo de experimentar algo nuevo me nubló el juicio. Empecé a razonar, casi justificándome, que solo sería una aventura pasajera, que nadie se enteraría, y que no arruinaría nuestro matrimonio si lo mantenía en secreto. Me convencí de que necesitaba esa chispa para renovar mis energías. Las cosas avanzaron de forma casi inevitable. Julián me invitó en un principio a una cena para discutir proyectos. Acepté sin dudar y le dije a Jorge que me había surgido trabajo extra, que la compañía tenía nuevos planes y mi jefe necesitaba mi presencia. Él, con la confianza que siempre me tuvo, accedió sin reparos. Fue una cena tensa para mí, pues me debatía internamente entre si dar un paso definitivo o no. Julián, por su parte, se mostró encantador, contándome anécdotas de su trayectoria, lanzándome miradas cómplices y sonrisas que me aceleraban el pulso. Tras esa primera invitación, hubo más. Varios días lo acompañé a cenas en las que, si bien se discutían algunos asuntos del trabajo, quedaba claro el tono de coqueteo que sobrevolaba la conversación. Me sentía al borde de un precipicio, dispuesta a lanzarme. Hasta que, finalmente, Julián propuso ir a un lugar más privado. Me tomó de la mano en el aparcamiento y yo, sintiendo los latidos desbocados de mi corazón, acepté subir a su auto. Me llevó hasta un hotel discreto. Entramos y una vez en la habitación, comenzamos a besarnos con intensidad. Era como si una parte de mí se hubiera desconectado de la realidad, de mis remordimientos, y solo me concentrara en el fulgor de esa aventura. Mi cuerpo se encendía con los besos y las caricias nuevas, la adrenalina se mezclaba con la culpa. Y sin embargo, no me eché atrás. Cuando finalmente sucedió, me di cuenta de que la experiencia distaba mucho de lo que mi imaginación había idealizado. Julián, con toda su seguridad y su atractivo, no conocía mi cuerpo del modo en que Jorge lo hacía. No tenía en cuenta mis tiempos, ni mis gustos reales, ni mis necesidades sutiles. Era casi mecánico, centrado en su propio placer, confiado de que su físico y su experiencia bastarían para deslumbrarme. Terminé sintiendo una incómoda incompletud. Extrañaba la calidez y el entendimiento casi telepático que Jorge y yo habíamos forjado con los años. En esa cama, con un hombre nuevo, no sentí la conexión esperada, sino más bien una decepción profunda. Cuando todo acabó, Julián me preguntó con autosuficiencia si lo había disfrutado. No quise herir su ego y asentí con una sonrisa forzada, temiendo que se notara mi fingimiento. Mientras salíamos del hotel, sentía un hueco en el pecho, una mezcla de ansiedad y vergüenza. Ese era el momento que tanto me había obsesionado, pero estaba lejos de llenarme. Tenía la certidumbre de que había traicionado a Jorge sin siquiera obtener aquel fuego de pasión que mis amigas me habían prometido. Era un sinsabor total. Al llegar a casa, Jorge ya dormía. Me sentí aliviada porque no sabía cómo habría podido mirarlo a la cara. Esa noche casi no pegué ojo, atormentada por la culpa. Me repetí que sería la primera y última vez, que no se iba a repetir, que nunca más me atrevería a cruzar ese límite. A la mañana siguiente desperté convencida de que debía revalorar todo lo que Jorge me daba, toda la bondad de su carácter y la complicidad que habíamos construido. Quise hacer borrón y cuenta nueva. Creí que si actuaba con normalidad, él jamás se enteraría y nuestro matrimonio seguiría en pie.
Pero la realidad tomó un rumbo distinto. Volví del trabajo a casa esa noche y noté un silencio demasiado denso. Busqué a Jorge, lo encontré en nuestra habitación, con la mirada perdida, el teléfono en la mano y un par de maletas abiertas encima de la cama. Sentí un escalofrío. Mi primera reacción fue tratar de bromear. «Nos vamos de viaje», le dije. Pero al ver su expresión, comprendí que había algo muy mal. Sin decir una palabra, me mostró la pantalla del teléfono. Eran fotos mías, entrando y saliendo de aquel hotel con Julián. Mi corazón se detuvo. Fue como si la sangre dejara de correr por mis venas. Empecé a suplicarle, a asegurarle que no era lo que él pensaba, que todo era un malentendido, un error. Pero solo le bastó una mirada, mezclada con lágrimas contenidas, para destrozar mis justificaciones. Con voz temblorosa me dijo que tenía sospechas desde hacía semanas, que se había quedado con la duda al ver tantos proyectos repentinos y tantas cenas tardías. Había contratado a alguien para seguirme, o quizás él mismo había pedido ayuda a un conocido. No quise preguntar detalles. Solo supe que tenía pruebas claras. Sentí el mundo desmoronarse. Me arrodillé ante él, le lloré, le pedí perdón. Dije que lo amaba, que era algo que jamás volvería a ocurrir, que no sabía en qué estaba pensando. Jorge se limitó a cerrar los ojos, intentando no romper en llanto, metió algunas de sus cosas en las maletas y salió de la habitación. Intenté aferrarme a él, pero me apartó con delicadeza, casi sin fuerzas. Dijo que necesitaba irse, que no soportaba la traición y que no podía mirarme a la cara sin sentir un dolor inimaginable. Se fue. Y yo me quedé en aquel cuarto, temblando, deseando que todo fuera una pesadilla. Al día siguiente, en medio de mi confusión, recibí en mi propio escritorio de la oficina un sobre. Era una notificación de los papeles de divorcio que Jorge enviaba a través de un abogado. Mi cabeza dio vueltas, rompí a llorar sin importarme que mis compañeros de trabajo pudieran darse cuenta. Para colmo, mis nervios, mi tristeza, todo se reflejó en mi desempeño. Empecé a cometer errores en los reportes, a ausentarme mentalmente en las juntas. Julián notó mi actitud, y lejos de mostrarme comprensión, me llamó a su despacho y me dijo que si no mejoraba mis resultados, se vería obligado a prescindir de mí. Fue un golpe demoledor. Me sentí usada, alguien con quien tuvo un encuentro puntual, y que ya no tenía ningún interés en proteger o ayudar. Los días siguientes fueron un suplicio. Llamaba sin parar a Jorge, le dejaba mensajes de voz, rogándole que hablara conmigo, que al menos me escuchara, que pudiéramos buscar una solución. Él me bloqueó en el teléfono. Lo busqué en su trabajo, pero no me dejaron pasar. Empecé a angustiarme, a sentir que todo lo que construí estaba derrumbándose. No dormía, no comía bien y, como era de esperar, cada vez rendía menos en mi puesto, hasta que mi jefe me notificó formalmente que ya no contaban conmigo. Fui despedida sin muchas ceremonias, con la excusa de mi bajo desempeño. En el proceso del divorcio intenté oponerme al procedimiento. Dije que no deseaba divorciarme, que eso tenía que parar, que podíamos solucionarlo en terapia. Pero Jorge, herido, insistió en continuar con la demanda, alegando adulterio. Mi propia abogada me explicó que si Jorge no quería arreglos conciliatorios, difícilmente yo podría frenar todo, pues en nuestro país existían causales fuertes para el divorcio cuando había infidelidad comprobada. Aún así, en un intento de ver si había salida, el juez sugirió que pudiéramos asistir a un par de sesiones de terapia de pareja antes de la resolución definitiva. Confieso que tuve un rayo de esperanza. Fuimos a esa terapia. Me senté al lado de Jorge, casi sin poder mirarlo a los ojos. Él habló de su dolor, de lo humillado que se sentía, de la decepción que le había provocado descubrir que la mujer en la que confiaba había buscado consuelo en otro hombre. Yo intenté explicar mis motivos diciendo que había monotonía en la intimidad, que me sentía carente de chispa. Pero en lugar de empatía, el terapeuta me miró con seriedad y dijo que me estaba justificando, que trataba de minimizar la gravedad de lo que había hecho, y que eso era peligroso si quería salvar la relación. Sentí como si me clavaran un puñal, porque en el fondo, era cierto. Quería excusarme en la supuesta falta de pasión cuando, en realidad, Jorge siempre se había esforzado por mantener nuestra conexión viva. El terapeuta resaltó que la infidelidad no resuelve la monotonía, que era un engaño pensar que al buscar algo fuera, lograría reavivar lo que estaba dormido. Varios años de matrimonio podían mejorarse con comunicación y voluntad, no con mentiras. Salí de esas sesiones con la claridad de que yo había sido la principal responsable de la crisis, y que Jorge no deseaba volver a confiar en mí. Días después, el juez dictaminó el divorcio. Ya no había vuelta atrás. Me mudé a un pequeño apartamento con el poco dinero que me quedaba y la liquidación de mi antiguo empleo. Mis padres me apoyaron en lo posible, pero era yo quien debía lidiar con las consecuencias de haber roto un lazo tan importante. Solicité otro trabajo, pero con menores condiciones y un salario más bajo.
Aprendí a hacer malabares con mis deudas, a reducir mi estilo de vida. Una noche, tras varias semanas de firmar papeles y cerrar cuentas bancarias compartidas, Jorge accedió a tener una última conversación conmigo. Nos vimos en un café discreto, lejos de nuestras miradas conocidas. En cuanto me senté frente a él, rompí a llorar. Estaba más delgado, con ojeras, y me di cuenta de que también había sufrido mucho. Le pedí una oportunidad, le dije que estaba lista para cambiar, que jamás volvería a mirarlo con indiferencia, que ahora entendía cuánto valor tenía todo lo que me dio. Jorge me escuchó en silencio, y luego habló con un tono de voz cargado de tristeza. Andrea, no puedo. Entiendo que te arrepientas, pero me heriste demasiado. No soy capaz de verte y sentir lo mismo que antes. Solo te deseo que crezcas, que seas mejor persona con el tiempo. Conmigo ya no funcionará. Traté de aferrarme a su mano, de pedirle otra vez que no se fuera, pero retiró la suya con delicadeza. Fue como ver una puerta cerrarse con un candado irrompible. Me quedé sola, abrazando mi taza de café, sintiendo que el mundo daba vueltas sin un eje. Durante los meses siguientes intenté contactarlo, le envié correos electrónicos, mensajes, cartas, pero nunca obtuve respuesta. Mis amigas, aquellas que me habían impulsado a buscar algo nuevo, ahora se mostraban más distantes, incómodas con mi situación. Algunas me decían que lo sentían, que jamás pensaron que las cosas se saldrían de control. Otras simplemente me evitaban, quizá por vergüenza o por no querer participar en mis lamentaciones. En todo caso, no contaba con ellas para arreglar mi vida. El pequeño apartamento en el que vivo ahora es un reflejo de mi estado interior. Apenas tengo los muebles esenciales, una cama, una mesa, un par de sillas, la nevera. Mis ingresos bastan para comer y pagar los servicios. He pensado en buscar un segundo empleo, pero no me siento con energías suficientes. A veces por las noches me arrodillo y pido, no sé a quién, la oportunidad de retroceder el tiempo y enmendar mis errores. Me gustaría regresar a aquellos días en los que tenía a Jorge a mi lado, dispuesta a tener conversaciones largas sobre cualquier cosa, segura de que al final nos arroparíamos el uno al otro. Todo eso se esfumó por un acto egoísta y un espejismo de pasión, que a fin de cuentas, no fue más que un encuentro vacío. Julián, ese jefe que despertó mi supuesta llama, se convirtió en una sombra de la que no volví a saber nada. Desconozco si sigue en la empresa o si cambió de ciudad. Creo que después de despedirme no tuvo el más mínimo interés en mi vida. Comprendí que a fin de cuentas él tampoco me veía como una persona con la que construir algo real, sino más bien como un entretenimiento pasajero. Y fui yo la que pagó el precio más alto, desbaratando mi matrimonio y quedándome con las manos vacías. En ocasiones, recuerdo con dolor el día en que le entregué mi anillo de matrimonio al abogado para cerrar el caso. No puedo olvidar la mirada de Jorge cuando, al firmar los últimos documentos, se secó una lágrima y salió de la sala sin despedirse. Quise correr tras él, pero comprendí que mi oportunidad se había agotado. Ni siquiera tuve el valor de enfrentar de nuevo su desprecio o su tristeza. Ahora, cada vez que alguna conocida se queja de la monotonía con su pareja, me entran escalofríos. Me gustaría gritarles que no caigan en el error que yo cometí, que la vida íntima no se recupera con aventuras secretas, que es vital hablar, compartir fantasías, buscar ayuda terapéutica si hace falta, pero jamás mentirle a alguien que te ama. Me ha tocado aprenderlo de la forma más amarga. Pienso que de haber sido más honesta con Jorge, de haberle confesado mis sensaciones y haber intentado encontrar soluciones dentro de nuestra relación, tal vez habríamos logrado salir adelante. No sé si el tiempo curará esta herida o si, algún día, Jorge podrá verme sin sentir rencor o lástima. En lo personal, apenas me sostengo haciendo cuentas cada quincena para pagar la renta. He contemplado regresar a vivir con mis padres, pero prefiero llevar las consecuencias en soledad, asumiendo que yo tracé mi destino a pulso. Entretanto, procuro poner en orden mis pensamientos. Algunas mañanas salgo a caminar un rato intentando despejar mi mente, pero la culpa me persigue. Me invade una sensación de haber tenido todo para ser feliz y haberlo destruido con mis propias manos. He pensado en escribirle a Jorge una carta sincera, contándole lo mucho que lamento lo sucedido, lo mucho que valoro cada recuerdo bueno que me deja nuestra historia. Pero temo que no la reciba, o que le sea indiferente, o peor aún, que lo altere innecesariamente. Reconozco que quizás no esté listo para perdonarme, y que no tengo derecho a exigirle nada. Le hice daño, lo humillé involuntariamente al buscar fuera lo que debía haber intentado recuperar a su lado.